Juan capítulo 12, verso 12 y 13, dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí miramos una cantidad de personas entre discípulos, gente de Jerusalén, gente de las aldeas de los alrededores, y una gran cantidad de personas que habían venido de otros lugares, brindando este honor, recibiendo a Jesús como el Rey de Israel. Pero viene una pregunta que nosotros debemos de respondernos: ¿por qué salieron a recibirlo? ¿Qué sabían o qué oyeron que aquel pueblo se desbocó para recibir a Jesús de aquella manera? Yo te voy a decir, voy a compartir contigo dos cosas que estas personas sabían, y fueron las razones por las cuales ellos salieron con esta demostración de afecto y recibimiento a nuestro Señor. La primera de ellas, ahí en tu bosquejo, ellos sabían que el Mesías llegaría un día. Ellos tenían 1000 años esperando que el Mesías, el Cristo, el esperado, el que iba a venir a establecer un reino, apareciera sobre la tierra. Tenían 1000 años que ellos estaban esperando esto. Desde el tiempo de David, Dios a David le dijo: de tu descendencia voy a levantar a alguien que va a establecer un reino que no tiene fin. Y desde aquellos tiempos viene Salomón, está la nación unificada, pero viene el hijo de Salomón, y el reino de Israel y el reino de Judá se convierten hasta en enemigos, a pesar de ser hermanos en nación. Y empieza una división en la historia. Empiezan a venir 1000 dificultades, son llevados al exilio, son apachurrados por otras naciones, y desde aquellos días empiezan: ¿y cuándo va a venir el Mesías? ¿Y cuándo se va a cumplir lo que Dios le dijo a nuestro padre David? ¿Y cuándo va a venir el que nos va a unificar y va a establecer un reino que nunca se va a acabar? ¿Y cuándo? Y cada generación, desde el hijo de Salomón hasta Cristo, cada generación esperaba con ansias que el Mesías apareciera, porque miraban en diferentes tiempos la manera como el reino era lastimado. Dios le dijo a Salomón, en 2 de Samuel capítulo 7 verso 12 y 13, dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y la nación, desde los tiempos del nieto de David, vivió esperando el momento en que el Mesías apareciera. Cada generación, cada problema, cada ataque, cada división, cada tortura que pasaban, la súplica de ellos, el abrir de ellos sus ojos, era: ¿cuándo va a aparecer el Mesías? Ahorita me hace recordar en un tiempo, mientras yo era estudiante, en la clase de escatología, en mirar los tiempos, y estaba haciendo un estudio de cuándo va a venir Jesús, cómo va a venir Jesús. Y yo me recuerdo que salía de la casa, me sentaba en el carro y volteaba por el vidrio del carro a ver si se abría el cielo. Pero la palabra de Dios dice que un día el Señor va a volver. Nosotros estamos esperando eso. ¿Cuándo? No sabemos. Entre más aceleremos nosotros el trabajo, más pronto va a venir. Dice la profecía más importante de cuándo va a aparecer Jesús es cuando el Evangelio se haya presentado en todos los rincones de la tierra. Y estamos muy flojos para hacer todavía eso. Pero hacía yo este estudio y salía de una tienda, salía de cualquier lugar, y yo miraba el cielo a ver si lo miraba rasgarse. Y era un instinto en mí, no es que lo pensara, es que yo deseaba ese momento. Cuando tú estudias lo que va a acontecer cuando Cristo venga, o te da miedo y cambias, o lo esperas con ansias. Y yo lo esperaba con ansias. Así es que salía de la iglesia, manejaba y miraba, en la noche miraba, un instinto esperando que el Mesías o el Señor regresara. Así vivía la nación hebrea, esperando el día en que el Mesías viniera a establecer un reino que no iba a tener fin. Ellos querían un reino donde ellos ya no tuvieran que pagar tributo, no fueran ellos divididos, pudieran vivir en paz como la paz que tuvieron, aunque fue por un tiempo, en el tiempo de David y Salomón. Y ellos esperaban el Mesías, o ellos sabían que el Mesías iba
a llegar. Especialmente, hermanos, en el tiempo de Jesús, cuando tenían la bota romana sobre ellos. Imagínate cómo vivían. Si un romano pasaba por enfrente de tu casa y tú estabas tomando el solecito, si tú estabas mirando el sol y pasaba un romano con un beliz cargando y te decía, hey, ven para acá, cárgamelo, tenías que levantarte y llevárselo por una milla. Hombre, yo ya no camino ni una milla sin beliz, imagínate la cara. Cómo se revolvía el estómago de ellos, cómo sentían ellos lo que estaba pasando. Ellos vivían esperando que llegara el Mesías. Era una espera constante que viniera el que iba a cambiar las cosas. Por eso cuando miran a Jesús y empiezan a escuchar las historias que se relataban, no hombre, la gente se volvió loca. Era un domingo como hoy, en la última semana que estuvo Jesús con vida en cuanto a cuerpo humano, que estos eventos se estaban desarrollando. Una de las razones es que ellos sabían que esto iba a acontecer. La segunda cosa es que ellos estaban viendo cómo se cumplía una de las profecías con respecto al Mesías. Ellos estaban viendo cómo se cumplía la profecía. Hay muchas profecías sobre la venida de Cristo, muchísimas. A ellos les tocó experimentar miraron aquellos cientos o quizás miles de personas que estuvieron haciéndole ese corredor para que Él viniera desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén. Allí había hasta los fariseos salieron a ver qué era el alboroto que tenía. ¿Ven? Y estaban viendo ante sus ojos cumplirse una de las profecías. Ahora, ¿qué es una profecía? En vez estamos como si fuera una adivinación. Déjate digo lo que es una profecía. De paso te voy a decir lo que es un falso profeta. Una profecía, Dios está en el tiempo. Dios no lleva el tiempo como nosotros. Dios está en el tiempo. Dios está desde el pasado hasta el futuro. Dios no tiene las limitaciones nuestras que podemos planear. Él mira hacia adelante. Por eso es que Él elige personas para diferentes trabajos, sabiendo, porque mira el futuro, que esa persona va a responder positivamente. Él sabía que tú ibas a estar aquí. Él te eligió para lo que te eligió. Profecía es que Él mira enfrente y luego le deja saber a alguien de acá lo que va a acontecer enfrente. Cuando alguien te dice una profecía y no se cumple, entonces no fue de parte de Dios. A cualquiera de ustedes que alguien les haya profetizado algo y la profecía no se cumplió, es que es un falso profeta. Y el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, pero van a ir el falso maestro y el falso profeta. ¿Para quién es el falso profeta? El que habla de parte de Dios y las cosas no acontecen. Te voy a relatar brevemente una historia. Me encontraba en un retiro de varones aquí en Romoland hace ya muchos años. Había un grupo muy grande de varones y estaba una persona de color ahí con nosotros, pero no llegó con nosotros. En la noche me dijeron, mire, esa persona que va ahí tiene 40 días en ayuno y oración. ¿Tú sabes el impacto que te pasa cuando alguien te dice, esa persona que está ahí tiene 40 días en ayuno y oración? Yo lo más que había podido ayunar era un día y en la noche ya quebraba. Este hombre tenía 40 días allí encerrado. Había estado con nosotros en el servicio de la tarde y dije, este moreno, ¿de dónde salió? Él fue el que nos recibió allí y aplaudía y hacía mil cosas en puro enfrente del grupo. Y en la mañana, cuando lo miré llegar, ya me habían dicho eso. No, hombre, casi me quito el sombrero porque yo me quito el sombrero ante alguien que ayuna y la presencia de Dios por 40 días. Me inspiró a yo ir a ayunar una vez. Pasa que en el mediodía, antes de comenzar las sesiones del mediodía, vino hasta mí y me dijo, quiero que me dejes un tiempo para hablarle a tus varones. Le dije, lo siento mucho, pero el tiempo tiene una estructura, no es programa suelto. Aquí todo trae su tiempo. No puedo. No, dijo, es que yo necesito hablarle a tus varones. Le dije, pues lo siento, pero no se puede.
Y me rogó y le dije, no se puede. Y el hombre se dio la vuelta y se fue. Ya no lo miré esa tarde. Pero el domingo en la mañana estaba yo preparando las cosas para comenzar la sesión cuando lo miré. Lo miré que venía y atravesó medio salón. Yo estaba preparando con otro pastor aquí enfrente las cosas y llegó y me dijo, así dice el Señor, en 3 días me vas a llamar de Tijuana. Aquí está el número al que vas a llamar. Soy el profeta Jeremías. En 3 días me vas a llamar porque estás muy enfermo y me vas a llamar de Tijuana. Ahora déjate digo lo que esas palabras le causan a cualquier ser humano. Y luego le decía al otro pastor, ¿entendiste? Porque él no hablaba español. ¿Entendiste? Y el otro, yo volteaba y me decía, así dice el Señor, en 3 días. Yo traje gordo, eran 40 días. Ahora, las cosas se relacionan. Esa semana yo había ido con el doctor y me habían hecho un físico. Me dijo, la glucosa en tu sangre está muy alta. La presión la tienes en el borde casi para declararte alta presión. El colesterol está en su puro límite. Necesito que te tomes estas medicinas. Le dije, no quiero medicinas. Voy a cambiar mi dieta. Y viene el morenito y me dice, estás muy enfermo. Tenía otro problema. Por el problema de 9-11 y un tiempo que yo estuve fuera de los caminos de Dios que fue muy conflictivo en mi vida. Tengo muchas cosas, hice muchas travesuras. Un día llegando en el avión a Los Ángeles me recogieron mis documentos y me dijeron, tú te vas para México. Hombre, ya ni conozco México, ¿cómo me quieres mandar para allá? Pero entonces en ese tiempo tenía 5 años yendo a corte peleando mi caso. Tenía que ir a firmar cada 3 meses un papel de migración. El martes tenía cita con inmigración. Ahora fíjate, me dice alguien que tiene 40 días en ayuno y oración. Estás muy enfermo y en 3 días me vas a llamar de Tijuana. Dije yo, voy a corte el martes. Fui con el doctor y se dio la vuelta y yo nomás me limpié emocionalmente. En el tiempo de la alabanza uno se limpia de cargas, de dificultades. Me limpié emocionalmente. Terminamos el programa. No te puedo decir que en la tarde no le daba vueltas a la situación. Llegó el lunes. Fui a corte el martes, nada pasó. El miércoles, yo como si nada. Dije, le voy a llamar mañana, porque traía el teléfono. Al siguiente día no, dije, le voy a dar chance un día más y le llamé el viernes. Le dije, oye Jeremías, soy el pastor Francisco. Te dije que me ibas a llamar. Le dije, sí, pero te estoy llamando para algo más. Y le dije, ten mucho cuidado lo que le dices a la gente, porque el pueblo de Dios se cree lo que le dice. Y lo que tú me dijiste, si tú se lo dices a cualquier otra persona, lo enfermas. Si tú se lo hubieras dicho a cualquier otra de las personas que estaban ahí conmigo, enfermas. Le dije, ahora te voy a profetizar yo a ti. ¿Tienes una Biblia? Sí, pastor. Ábrela en Apocalipsis, porque tú no me lo dijo el Señor, me lo dice la Biblia. Dije, el lago de fuego está preparado para el falso profeta. Y tú estás hablando de parte de Dios y no es, cambia, porque vas a pasar ahí la eternidad. En nuestro tiempo se juega mucho con la profecía y el Dios me dijo. Y si alguien te dice Dios me dijo, dile, cruz, cruz. Dale la vuelta. Dale la vuelta. Dios te puede decir, uno nunca puede limitar a Dios. Dios no tiene limitaciones. ¿Ves? Pero en las iglesias se usa mucho. El Dios me dijo, y el Dios me dijo que viernes, y el Dios me dijo que especialmente los pastores, me dijo que me dieras el carro ese que traes para el ministerio. Sácale la vuelta. Profecía es porque Dios mira adelante lo que acontece y le deja saber a alguien lo que aconteció. Si no acontece lo que se te dijo, es que el que te dijo no era un profeta. Estaba jugando posibilidades, porque es un águila o un sello, pasan las cosas. Aquí tenemos nosotros que ellos estaban mirando una profecía. ¿Y cuál era la profecía? La profecía de Zacarías capítulo 9 verso 9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde,
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ahora aquí tenemos a Jesús montado sobre un burrito, entrando a Jerusalén. Esta gente que lo está viendo conoce las Escrituras. Ellos estudian las Escrituras. Y ahora le están mirando esto, dicen, este es. Y no nada más que estaban mirando eso. Entre aquella multitud estaba Lázaro. Y yo me imagino la gente que estaba alrededor de Lázaro. Él me regresó de la muerte después de 4 días. ¿Después de cuánto? De 4 días. A veces decimos, ¿por qué se esperó Jesús tanto? Sabes que en la creencia judía decían que los rabinos judíos decían que el espíritu de la persona revoloteaba alrededor del cuerpo hasta el 3er día, a ver si podía regresar. Pero ya después del 3er día se iba, ya era imposible que regresara. Por eso es que Jesús esperó hasta el 4.º día para decirle, Lázaro, ven fuera. Ahí estaba Lázaro dándote. ¿Qué vieron? ¿Qué oyeron esta gente que lo recibieron así? Ellos conocían la Escritura, estaban esperando el Mesías y estaban escuchando el testimonio de los que estaban ahí alrededor. ¿Cuántos creen ustedes que había ahí de los que comieron de aquellos panes y unos peces? Oiga, nosotros miramos, eran unos panes y unos pececillos y comimos 5,000 varones a llenarnos y sobró. Imagínate la cara de las personas que estaban ahí, que no lo conocían, pero que habían venido a la fiesta. Al oír eso, ¿dónde hay más palmas? Ir a cortar y recibir. Dice al rey, dice la profecía, mira que tu rey vendrá a ti. Y este es un concepto que nosotros tenemos que entender. El rey, porque nosotros de repente recibimos a Jesús, pero no lo recibimos como el rey, lo queremos recibir como el siervo, al que le pedimos que haga y lo traemos de mandadero. Vean, es bien curioso, pero aquella misma gente que el domingo estaban desbordados, diciendo, Hosana en las alturas, gloria a Dios por quien está entrando, saludando a su rey, el viernes estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Sabes por qué? Porque no hizo como ellos querían. Porque no hizo como ellos querían. Si nosotros nos miramos en medio de ¿qué tanta diferencia hay entre aquel pueblo y nosotros? ¿Qué sabemos y qué hemos hecho con lo que sabemos nosotros? Este evento se realizó hace casi 2000 años. Fue la entrada triunfal, fue el día en que Jesús se enseñó a todos diciendo, yo soy el Mesías esperado. En mí se está cumpliendo esta profecía. Es más, a los fariseos no les gustó. Los fariseos dijeron, maestro, dile que callen. Y Jesús les dice, si ellos callan, aún la naturaleza hará testimonio, las piedras hablarían. Lo que Jesús dijo, dice, es inevitable esto, no se puede negar quién soy. Pero ¿y nosotros qué sabemos y cómo hemos recibido? Te voy a decir 2 cosas también que nosotros necesitamos saber. La primera de ellas, nosotros necesitamos saber quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Sabes? Es curioso, pero tú puedes hablar de Dios en cualquier lugar. Nosotros podemos hablar de Dios en cualquier parte, pero cuando tú hablas de Jesucristo, un poder se levanta y se opone. Es diferente. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Nosotros debemos de tener una respuesta acertada, debemos entenderlo, saberlo, razonarlo, asimilarlo, tenerlo bien dentro de nosotros, saber a ciencia cierta quién es Jesús. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? El apóstol que más cerca, o el discípulo que más cerca estuvo de Jesús era Juan. Dice era el discípulo amado. Si vieras un cuadro de la última cena, que ni estaban sentados así, pero que por lo menos lo hicieron, el que tiene recargada la cabeza en el hombro de Jesús está representando a Juan por la cercanía que tuvo con Jesús. En el Evangelio de Juan, Juan hace una defensa de quién es Jesús. El Evangelio de Juan es separado de los otros 3, porque los otros 3 presentan a Jesús a los romanos, a los griegos, a los judíos. Pero Juan no se lo presenta a ninguno. Juan defiende, enseña quién es Jesucristo. Y comienza desde un eterno pasado. Juan 1.1 dice,
en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Te lo voy a parafrasear. Juan, para beneficio de la humanidad, dice: en el principio era el verbo, el logos, dicen algunas versiones. En el principio era la acción, el poderío de poderes juntos. Dice: y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Otra vez, Juan está tratando de que el mundo entienda quién es Jesús. Nosotros necesitamos saber quién es Jesús. No una cosa así suavecita. Asimilar, saber, comprender, haber digerido quién es Jesús. Cuando cualquiera de nosotros hacemos eso, nuestra vida cambia. Nuestra vida se cambia. Porque al entender quién es Jesús, ya no podemos vivir igual. Hay muchas cosas que evitamos para honrar por quien es nuestro Señor. El verso que lo describe después de esto es Juan 1:14. Dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, llenos de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice: el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo se hizo carne. Te lo pongo de otra manera. El verbo nació en Belén de Judá, de la Virgen María. Creció como carpintero. En el principio, cuando nada existía, era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y ese verbo que hizo todo lo que existe, se hizo carne y vivió entre nosotros, dice. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. A ellos les tocó mirar esa manifestación de poder, de amor, que Jesús les hizo enfrente de todas las multitudes. Él vino a la tierra y por 3 años estuvo enseñando. El verbo, el creador de todo, vino a la tierra y por 3 años y fracción estuvo enseñándoles a los discípulos, a un grupo más grandecito, y luego a los que querían llegar a oír, estuvo enseñándoles una vida diferente, estableciendo un reino. Él estableció el reino del que todos los que estamos aquí somos parte. Amén. Nosotros somos parte de ese reino. Él es Jesús. Jesús es el verbo que en el principio estaba con Dios, y ese verbo es Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó, vivió entre nosotros los seres humanos. Dice: y vimos su gloria. Jesucristo es el Dios encarnado. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino a la tierra a establecer un reino, a morir por nosotros, para pagar una deuda que nosotros en ninguna forma pudiéramos pagar. No importa qué tan moral la persona sea, la ética, lo bien portado que sea, el ser humano no puede pagar por una falta. Jesús vino y pagó por... Nosotros necesitamos entender eso. Nosotros necesitamos entender que no es un maestro, no es un profeta, no es alguien que murió por nosotros. No, es Dios que se hizo carne y murió por nosotros. Él es Jesús. Nosotros necesitamos entender, saber quién es Jesús. La segunda cosa que nosotros necesitamos saber es que necesitamos saber si le hemos recibido como quien Él es. Si tú has recibido a Jesús como quien Jesús es. ¿Por qué digo si has recibido a Jesús como Jesús? Es que hay tantas formas de recibirlo. En veces se le recibe como el que te va a quitar la gripa, el que te va a ayudar en el matrimonio, el que te va a mantener en el trabajo, el que va a cuidar tu economía, el que va a responder a tus oraciones. Es importante saber si le hemos recibido. Esta no es cuestión de aquí de la tierra, esto es cuestión de eternidad, de vida o muerte. Necesitamos saber si tú has recibido a Cristo de la manera como debe ser. O sea, has recibido a Jesús como Jesús es, o porque Jesús es. ¿Cómo has recibido a Jesús tú? Mira lo que dice la Biblia en el mismo Evangelio, Juan capítulo 1, verso del 10 al 13.
Dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Pero qué importante es, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esos hijos de Dios no es por carne, sino por voluntad de Dios. ¿Cómo has recibido tú al Señor? Un día alguien me dijo, yo estoy trabajando, era una compañía, una huerta donde almacenaban el durazno y la manzana en los refrigeradores. Dijo, yo estoy trabajando allí. Y trabajó toda la semana. Y a la hora de que les pagaron, a él no le pagaron. Y no le pagaron porque ni lo habían contratado ni estaba bajo las órdenes de ningún supervisor a quien reclamarle. Él iba y hacía lo que era. De aquellas 2000 gentes que trabajan ahí, pues quién sabía a quién pertenecía ese muchacho. ¿Cómo has recibido tú a Cristo? Porque déjate digo esto, en la profecía dice, tu rey vendrá. Tu rey vendrá. Hemos recibido a Jesús como nuestro rey, porque el rey es el que da los decretos, las órdenes, dice lo que debemos hacer. Si Jesús es nuestro rey, entonces nosotros hacemos lo que Él nos dice. Digo esto porque estamos viviendo un tiempo de cristianismo donde hemos invertido los papeles. Ahora nosotros le decimos al Señor lo que debe de hacer. Hoy la iglesia quiere que Dios mande a la gente para crecer. Están orando para que Dios traiga gente. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio y traerlos. Hemos invertido la palabra de Dios. ¿Cómo hemos recibido a Cristo nosotros? ¿Cómo has recibido a Jesús tú? ¿Ves quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo has recibido? Porque si no has recibido a Cristo de la manera correcta, este es el día. Hoy es el día en el que tú puedes hacer la diferencia, invertir, cambiar tu concepto de quién es Cristo. Jesucristo es el Señor. Él es el que dice lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuándo se va a hacer. Él no ocupa segundos lugares. A Él sometemos nuestra vida. A Él le pedimos guianza y le pedimos motivación y le pedimos fortaleza para hacer las cosas. Pero Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Yo no soy el Señor, yo soy el siervo. Y yo voy a hacer lo que Él me dice. Y no me lo va a llamar por teléfono, ni me lo va a mandar diciendo con otra persona. Me lo dice en la Escritura, me dice cómo corra mi familia, me dice cómo corran mis finanzas, me dice las cosas que debo de hacer. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Cómo recibiste a Cristo? Y lo traigo porque es tan común. Nos presentaron a un Jesús de que ándale, mira, vente a la iglesia y te va a arreglar tu matrimonio. Y es cierto, Él interviene en nuestras vidas. Él nos ayuda, nos bendice. Pero no olvidemos nuestro papel. Él es el Señor, nosotros los siervos. Nosotros vivimos con un entero y eterno agradecimiento porque nos recibió como sus hijos. ¿Cuántas veces has oído de personas que algo les acontece y se alejan de Dios? ¿Y Dios qué culpa tiene de lo que te hicieron los demás? ¿Dios qué culpa tiene de lo que te hizo la vida? Es un privilegio el ser llamado por Jesús a salvación. Es un privilegio el ser llamado por Jesús a santidad. Es un privilegio el ser llamado por Jesús a servirle. Es un privilegio inmenso que tú te pares en la puerta a recibir a la hermandad. Él es el Señor, nos da el privilegio de poder servir. En veces
Vivimos un cristianismo tan bobo que en veces el aportar a la hora de la ofrenda o el diezmo sentimos, ay, no, es que yo estoy dando mucho, o daré o no daré, y quisiéramos una cámara en el dedo para encontrar los $10. Hermano, entiende esto. Es un privilegio que tú pongas, inviertas en el reino de Dios. Es un privilegio que te conviertas en socio del Señor para que su reino, su iglesia crezca. En veces estamos tan perdidos porque el trabajo de Satanás ya no es, desde hace muchísimos años, el tratar de convencer al hombre de que Dios no existe. El trabajo de Satanás ahora lo está haciendo aquí dentro de la iglesia. A los de afuera ya los tiene. Lo hace aquí en causar conflicto, división, mal entendimiento de la palabra de Dios. No te levantes, ahí quédate en la banca, deja que los demás, ¿por qué vas a servir? Tú ya serviste, deja que los otros holgazanes se levanten. Ese es el trabajo de Satanás, dividir la iglesia, mantenerla callada, mantenerla ocupada. Es un privilegio, es el privilegio más grande que el ser humano pueda tener, el llamarse cristiano. Y se llama cristiano todo aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor. Yo no sé cómo has recibido a Cristo. Sí, uno comienza tambaleándose y lo recibe por diferentes cosas, pero ¿cómo has recibido tú a Jesucristo? Cada uno tenemos ese concepto y miramos a Jesús. Una manera fácil de que te puedes dar cuenta cómo le recibiste. ¿Cuánto platicas con Él al día? ¿Cuánto platicas con tu Señor al día? ¿Cuánto tiempo platicas con tu Señor al día? Eso te dice, eso te enseña quién es Jesús para ti. Yo te quiero invitar ahorita. Estamos en el domingo en que Jesús hizo su entrada triunfal a Jerusalén, donde Jesús enseñó que Él era el Mesías. Él era el que se estaba esperando. Él venía a cambiar las cosas de este mundo y las cambió. ¿Cómo le recibieron ellos? Al principio con gozo y después no les gustó. Querían que las cosas fueran como su concepto y el viernes lo crucificaron. Pero ¿y nosotros? Nosotros lo recibimos con gozo y algunos, como las cosas no se han dado como ellos quieren, pues ya vienen a la iglesia si no hay fútbol, cuando pueden, no hay compromiso, no se hace nada. ¿Cómo recibiste a Cristo? Es súper importante que tú lo definas. Porque aquí no estamos hablando de un aumento en el trabajo, de un trabajo, de una enfermedad aquí en la tierra, ni siquiera de la vida aquí en la tierra. Aquí estamos hablando de tu eternidad. Un día la línea se va a llegar a cada uno de los que estamos aquí. Y depende cómo tengamos a Jesús en nuestra vida, si vamos a mirar la mano del Señor llevándonos a su presencia, o vamos a mirar una total oscuridad llevándonos al otro lado. No vivamos confundidos, somos el pueblo de Dios, somos hijos de Cristo. Qué privilegio tan grande es ser eso. Ahora yo te quiero invitar, mientras nos llevan en un canto de invitación, medita en cómo eres. No voy a invitar a nadie al frente, no quiero invitar a nadie al frente, pero quiero que razones y tengas ahí una charla con el Señor. Si tú quieres cambiar en este día la posición en la que tienes a Cristo, si este día el Señor te ha ayudado a entender, aunque sea un poquito, quién es Él, qué espera de ti, y lo quieres cambiar, tú habla con Él ahí donde tú estás. Hazlo mientras estamos con este canto de invitación. Háblale al Señor y dile: Padre, gracias porque usted me recibió como hijo. Perdóneme por la manera como yo he sido, pero Padre, este día yo me quiero poner totalmente bajo su autoridad y su guianza. Hoy no va a ser lo que yo quiero. De este día en adelante mi vida no va a ser como yo quiero, ni va a ser como a mí me gusta. Va a ser, Padre, como usted quiere que sea.